Bienvenidos historiadores a Historia Universal Contemporánea. Soy su anfitrión Gonzalo Echanis y el tutorial del día de hoy trata sobre las tristes consecuencias, tal vez merecidas, que van a recibir o que recibieron las potencias de la Triple Alianza. Y es más, así voy a titular este esquema. Consecuencias para los miembros de la Triple Alianza, ¿sí? Ok, cabe mencionar, cabe mencionar que a pesar de que se conocieron como la Triple Alianza, ya saben, esta unión de la Triple Alianza entre Alemania, Italia y el Imperio de Austria-Hungría, durante la guerra que duró 4 años, les comenté que toda Europa se vio involucrada y poco a poco, con el paso de los meses y de los años, muchos países empezaron ya sea a aliarse o con la Triple Alianza o con los oponentes, la Triple Entente. Una vez que termina la guerra, van a empezar a surgir lo de siempre, quién tuvo la culpa, quién tiene que hacerse responsable y a quién se le va a castigar. En este caso entonces vienen las consecuencias que tuvo cada país y en general también las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, pues para toda Europa e incluso el mundo. Así que vamos a comenzar. Para comenzar, obviamente, una vez que se termina la guerra, por lo regular, llámese de la Primera Guerra Mundial o cualquier guerra que haya, pues siempre va a haber un ganador y un perdedor, y por lo cual va a ser necesaria la firma de un tratado de paz en el que se comprometa el perdedor, por lo regular, a aceptar su derrota y eh, a el pago de los costos de la guerra. Así que vamos a adentrarnos en este apasionante tema. Número uno, entonces, como consecuencia de la guerra van a haber los tratados de paz, ¿sí? Eh, uh, Cabe mencionar que aunque el Tratado de Versalles fue el más, eh, es el más famoso, ¿sí? La verdad es de que cada país perdedor recibió un trato especial. Esto significa que cada país recibió su propio trato de paz en donde pues se le ordenaban, por ejemplo, o se le imponían los castigos a los cuales se merecían. Y entonces en este caso, pues obviamente una vez que perdieron la guerra, la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, pues van a recibir, se les van a ver como los culpables de que se haya iniciado el movimiento bélico y pues en consecuencia van a recibir sus castigos. Mm, Esto pues obviamente tenemos que tomarlo también con pinzas porque otra cosa sería si hubiesen ganado los de la Triple Alianza, ¿sí? Eh, uh, Saben que la historia realmente lo escriben los ganadores. Así que el primer tratado que vamos a ver es el que tiene que ver con la Alemania, ¿sí? Que va a ser el Tratado de Versalles. ¿Por qué se le nombró así? Bueno, cada tratado se va a firmar en una ciudad diferente y en este caso el Tratado de Versalles se va a firmar en la ciudad de París, específicamente en la región de Versalles, donde está el magnífico palacio del gobierno de Francia. Y en este caso, vienen dentro de ese documento que se conoce como el Tratado de Versalles, vienen los siguientes castigos para la Alemania. Número uno, el desarme de su ejército. ¿Esto qué significa? Que se le obliga a Alemania a, a desarmarse, a incautárseles o a quitárseles armas como tanques, metralladoras, bombas, ¿sí? Todo, eh, con el fin de que esto no volviese a ocurrir en un futuro. Así que primera consecuencia va a ser que Alemania es forzada a desarmarse, ¿sí? Cualquier arma que tuviese
destruirla, ¿sí? Número 2, viene la reducción de su ejército. Esto es que a Alemania se le prohibía tener un ejército de más de 100,000 efectivos. Esto en términos internacionales se considera muy poco. 100,000 soldados, y en estos tiempos se considera realmente un agravio, realmente un castigo muy fuerte, puesto que digamos que Alemania, al momento en que se le impone que no debe tener un ejército de más de 100,000 personas, pues obviamente lo están condenando a estar desprotegido por ese ejército tan pequeño que va a tener. Todo eso también tendientes a que Alemania no vuelva a causar una guerra, no vuelva a rearmarse y a crear un ejército y poner de rodillas nuevamente al mundo. Eso es el objetivo que se tiene con ese tratado. Lo que más le va a doler a Alemania, y de hecho también lo que más va a traer problemas, que es el pago de indemnizaciones, ¿sí? Lo trato de poner con otro color. ¿Qué significa? También se le llama esto el pago de los costos de guerra. Significa que como a Alemania se le responsabiliza del inicio de la guerra, también, y como la pierde, va a ser forzado a que no solamente se desarme, no solamente reduzca su ejército, sino que también pague indemnizaciones a los países que tanto dañó, como en este caso principalmente a Francia. Esto obviamente va a causar una crisis muy fuerte económica en Alemania. ¿Por qué? Porque aparte de que Alemania también sufrió en la guerra, perdió mucha gente y también económicamente va a perder dinero, ¿sí? No solamente eso, y no solamente se tiene que reconstruir a sí misma, sino que también tiene que ayudar a que se reconstruyan los otros países con esos pagos de costos de guerra. Así que entonces esto va a ser uno de los principales motivos por los que, los 3 puntos de hecho, o los 4, por los que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial y con el Tratado de Versalles, va a quedar sumamente enardecida, con hambre de venganza. ¿Por qué? Porque considera que estas medidas que los ganadores, en este caso, que los de la Triple Entente están forzando a Alemania, las consideran totalmente injustas, ¿sí? El que Alemania reduzca su ejército, el que se desarme y el que pague indemnización a los países que afectó en su guerra mundial, pues va a hacer que Alemania en un futuro tenga sed de venganza. Finalmente pierde sus colonias. Las colonias por las que inició todo este movimiento, y obviamente también las colonias que se había ganado en la conferencia de Berlín, las va a perder, y obviamente los beneficiados van a ser las viejas colonias, Francia, Inglaterra, etcétera, ¿sí? Ahora pasemos al Imperio Austrohúngaro. A ellos les fue un poquito peor. A través del Tratado de Saint-Germain, el Imperio Austrohúngaro desaparece. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser el Imperio Austrohúngaro, sino que ahora ya va a ser Austria y Hungría, ¿sí? Países separados. Esto lo mismo, tiende a que este país no vuelva a recuperarse y organice nuevamente una guerra mundial tal y como la organizó en esta ocasión. Y también se le va a forzar a perder sus colonias que tenía, ¿sí? Y se las van a repartir obviamente entre los ganadores. El siguiente tratado va a ser el Tratado de Sèvres, que va a ser contra el Imperio Otomano. El Imperio Otomano, si bien ustedes recuerdan, no es de los países que se unieron a la Triple Alianza en sus inicios. Sí va a ser un país o un imperio que se va a unir a la Triple Alianza durante la guerra. Este Imperio Otomano, ¿sí? Hoy lo conocemos como Turquía. Se va a unir tanto que al momento del final de la guerra también se le va a considerar como uno de los países responsables, y por lo tanto a través de Sèvres, del Tratado de Sèvres, va a perder su imperio. Es decir, lo que considerábamos antes el Imperio Otomano se va a descomponer, se va a deshacer, tal como le pasó a Austria y Hungría. Le van a prohibir alianzas con Alemania, y
tanto en el Tratado de Saint Germain como el de Sèvres, a las dos potencias también se les va a imponer, igual que a Alemania, el pago de los costos de guerra. ¿Sí? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y qué onda con Italia? Bueno, Italia, antes de que terminase la Primera Guerra Mundial, la verdad es de que se nos rajó y se cambió de bando a último momento, ¿sí? Se cambió de bando, es decir, después de que había sido uno de los iniciadores de la Primera Guerra Mundial con la alianza de la Triple Alianza, ¿sí? Se raja y se cambia de bando y se va con los de la Triple Entente, ¿sí? Sin embargo, a Italia pues realmente no la van a considerar como siempre como un país de la Triple Entente y por lo tanto cuando se gana la guerra, en este caso los países de la Triple Entente como Alemania e Inglaterra, a Italia no le va a ir bien en la repartición del botín de guerra, ¿sí? Esas consecuencias que estamos viendo obviamente van a ser en beneficio de las potencias. Si ven ustedes, todos pierden sus colonias, ¿sí? Muchos territorios y se las van a repartir obviamente entre los ganadores. Bueno, pues a Italia no le va a ir muy bien, pero esto es obvio y esto es lógico. ¿Por qué? Pues porque obviamente Italia pues se le vio considerada como una traidora, ¿sí? Y que se salió antes de que terminara la guerra mundial. Así que Italia, aunque no recibe, ¿cómo decirlo? Castigos por haber iniciado la Primera Guerra Mundial, tampoco va a recibir premios, cosa que le va a doler mucho a Italia y también ese de que no le van a tocar el botín de guerra que están sacando Francia e Inglaterra a estos países perdedores, no le va a tocar una tajada a Italia, lo que en un futuro también va a provocar que la Italia se sienta también ahora traicionada y que después inicie también la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sigamos con los otros dos puntos, ¿sí? Que la siguiente consecuencia se trata de la creación de una asociación de países que van a buscar que este evento que se conoció como la Gran Guerra, en donde participaron prácticamente 4 continentes con diferentes representantes, toda Europa, África se vio afectada, Asia se vio afectada y América con Estados Unidos participa, ¿sí? Que se busca que no se vuelva a repetir esto. Así que se crea la Sociedad de Naciones. Es el antecedente de lo que hoy conocemos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Busca la paz. Sin embargo, esta sociedad no va a durar mucho y aunque su objetivo es que trate de resolver los conflictos entre países para evitar una guerra, la verdad es de que nadie la va a pelar y se va a disolver cerca de 1928. Prácticamente ya ningún país pertenece a esa asociación. Así que esa sociedad, este buen intento de paz mundial, la verdad es que no va a durar mucho. Finalmente, vienen las innovaciones tecnológicas y científicas. Desgraciadamente, las guerras desatan lo peor del hombre, pero también desatan la imaginación del hombre. Todos los países quieren ganar, así que van a tratar de poner toda su inteligencia, todo su ingenio para descubrir nuevas armas, nuevas aplicaciones de diferentes artefactos con el fin de que se gane una guerra. Y aquí vienen entonces como descubrimientos de medicinas, como avances tecnológicos en armas, en transporte e inclusive adelantos en cuanto a la conservación de alimentos. Esto obviamente después de la guerra, ¿sí? Que sirvió durante la guerra, esto después va a ser aplicado en la sociedad. Y digamos que aunque tuvo un inicio violento, ese descubrimiento, ese adelanto, posteriormente va a servir para la comodidad de la sociedad. Bien, esto ha sido todo, muchísimas gracias. Esto fue los 3 videos de la Primera Guerra Mundial. Yo soy Gonzalo Echaniz y la siguiente clase nos veremos con un tema igual de apasionante. Hasta la próxima. Chao.